Bueno, vamos a continuar entonces estudiando el libro Misioneros de la Luz. Acordémonos que el día de ayer estuvimos viendo también otros casos, ¿no?, que suceden, de ayudas. Bien, continuemos aprendiendo entonces. Dice, Adoctrinamiento, capítulo 17, el libro Misioneros de la Luz. Dice, terminaban los trabajos de una de las reuniones comunes de estudios evangélicos, cuando una entidad muy simpática se acercó a nosotros, saludando a mi instructor, que respondió con espontánea alegría. Se trataba de una madre afectuosa que expuso sin rodeos las dolorosas preocupaciones que asaltaban su espíritu, solicitando después de las primeras palabras la valiosa colaboración de Alejandro. Miren, en el mundo espiritual hay reuniones de estudios evangélicos. Se estudian. ¿Pero qué evangelio? El católico, el evangélico, el cristiano, que se llama cristiano, todos somos cristianos. El Corán, el libro de los muertos, ¿qué? El evangelio. Allí no hay diferencia. La diferencia es mucho nosotros acá en la tierra. Y entonces tienen sus reuniones porque están estudiando, sigue uno aprendiendo más en el mundo espiritual. Dice, oh amigo mío, hasta hoy permanezco luchando con mi infortunado Mariño. A pesar de mis constantes esfuerzos, el pobrecito continúa prisionero de los poderes sombríos. ¿A qué grado? Ya no solo influenciado, sino ya prisionero. Mientras tanto, con esperanza en su posible renovación, vengo a pedirle su cooperación en el servicio de auxilio a su alma infeliz. ¿Un nuevo adoctrinamiento?, interrogó el mentor solícito. Sí, dijo la madre angustiada enjugando sus lágrimas. ¿Cuántas, las mamás, cuánto lloran por uno, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve ya hace años atrás en Cartagena y durante una sesión mediúnica que me permitieron estar, porque uno no pertenece al grupo, no te dejan estar, pero esa deferencia, porque saben uno la trayectoria, asistí a esto y entonces un espíritu de una mujer negra, gorda, que había sido vendida frutas en el mercado con sus ropas cartagineses, esas rosas blancas que se ponen las negras, con esas cosas en la cabeza y sus frutas cargan su canasta. Bueno, una de ellas, que tiene una historia muy interesante y muy bonita, dice que ella fue invitada, cuando estaba todavía encarnada, o sea, estaba viva, por Ana de Cardona, que es una de las líderes, primeras mujeres espíritas que había allá en Cartagena, que formó el primer centro espírita en Cartagena, y entonces era su casera. Pero se daba cuenta de que el carácter de esta negra, esta mujer negra, era violenta, era de trompearse, ¿no? En el mercado saben que ahí no hay mucha cultura, más que nada cultura popular, entonces los ajos y cebollas venían, si alguien se le enfrentaba a ella, ¿no? Y entonces esta mujer, ya como espíritu, antes de ser espíritu, fue invitada por Ana de Cardona a una reunión espírita, porque iba a venir un expositor, y entonces le invitó, le dijo a Ana, te quiero invitar le dijo a esta morena, le dijo, te quiero invitar a la reunión. ¿Reunión? ¿Dónde? Dice. Así hablaba de esto. En la casa espírita, que es la dirección. Yo, sí, tú, te invito a la reunión. Bueno, dice que el día de la reunión la vio ahí bien de blanco, pues como se viste. ¿Saben cómo resalta un negro en ropa blanca? Esas ropas que dejan los hombros descubiertos, y ella fue toda así, de fiesta. Sentada en la primera fila. Estaba feliz la morena. Y entonces, comenzó la reunión, quedó impresionada de todo lo que escuchó ahí. Era analfabeta, no sabía leer ni escribir, pero escuchó. Y entonces quedó tan impresionada que empezó a asistir, averiguó si había otras reuniones. Con Ana de Cardona, sí, puedes venir a estudiar, pero no sé leer ni escribir, no importa, pero escuchas. Y entonces fue así de que comenzó a asistir. Y durante el transcurso de que iba aprendiendo y aprendiendo, hasta le enseñaron a leer y a escribir, ¿no? Entonces, feliz ella. Y ella se encargaba de las cosas más sencillas, quería servir, quería ayudar. Entonces se encargaba de la limpieza porque ella quería. Ahí nadie obliga a nada, todos somos voluntarios, ¿no?
Nosotros en nuestra casa espírita, y lo hago recuerdo, Josefa se ofrece a hacer estos trabajos con todo el amor que lo hace, así era en caso de esta hermana, ¿no? Y entonces llegó el momento en que se enferma y diagnostican que tenía cáncer, y un cáncer terminal. Estuvo varios años en la casa espírita, siempre cuidaba, siempre estaba atenta a todo, en su trabajo de sencillo, iba estudiando y preparándose, ¿no? Bueno, la cosa es que, hacer la corta, muere. Como todos tenemos que morir, ella también le tocó morir, pero murió con el conocimiento espírita. Cuando va al mundo espiritual, el hecho de haber sido espírita, de haber hecho su reforma moral, ya no era la mujer agresiva, era la mujer, al contrario, era la mujer buena, ayudaba, cambió, un cambio pero completo de esos pocos años que estuvo. Entonces eso le sirvió también para que pueda llevarse al mundo espiritual, no tener que ir a niveles inferiores. Y bueno, allá se comenzó a preparar y le daban unas tareas. ¿Y qué tarea quería hacer ella? Ella quería siempre ser guardiana. O sea, son los espíritus que se encargan de proteger las casas espíritas. Y entonces a ella le decían, en la reunión de la casa espírita, de allá mismo de Cartagena, no dejes pasar a ningún espíritu atrasado. Y así se colocaba y no dejaba pasar a nadie. Su carácter no había cambiado, pero ya era otra cosa. Ya no era la agresiva, sino estaba imponiendo el cuidado de esa casa, porque los espíritus atrasados quieren meterse para molestar. Bueno, la cosa es de que cuando estábamos ahí, comenzó la sesión y llegó esta hermanita, se incorporó donde Jorge, y yo estaba escondido prácticamente porque estaba en la segunda fila de los invitados, dentro de la sesión mediúnica, y entonces me dijo Davico, pues ella me dice Davico, no Davidito, Davico, como hablan los centroamericanos, ¿no? Davico, estás ahí, yo estaba escondido, y dije, sí, acá estoy. Bueno, y después me dijo, Davico, tu mamá que está aquí, tu mamá Licha, y solo Licha les conocemos los muy íntimos, y así le decíamos los íntimos de mamá, se llama Elizabeth, y dice, tu mamá está llorando, pero esta vez llorando de alegría. Esta vez llorando de alegría. ¿Ven? Porque en ese momento yo estaba haciendo mi reforma moral. Entonces pasa lo mismo aquí. La madre no abandona al hijo. Y lágrimas se está dando ella porque el hijo no cambia. Y por eso viene, dice, la madre angustiada enjugando sus lágrimas. Y entonces nuestros espíritus protectores, nuestros espíritus familiares, cuando han visto y nos ven, si antes no nos veían, ya del mundo espiritual ven nuestras travesuras, nuestras equivocaciones, sufren. Entonces son ellos los que buscan influenciarnos con su pensamiento, con sus oraciones desde allá, o vienen, tratan de cambiar nuestra forma de ser, de tomar mejores decisiones. Sufren, lloran. Y ese es el caso de esta señora. Dice, ya recurrí a diversos amigos que colaboran en el Departamento de Trabajos Espirituales, donde conozco su actuación como orientador y todos se ofrecieron a prestarme su ayuda fraterna. ¿Ven? Van a ayudarla. Todos quieren ayudar. ¿Noten, Mariño, señales evidentes de transformación interior?, preguntó Alejandro. Ella respondió con un gesto afirmativo, moviendo su cabeza y prosiguió. Hace más de 10 años, miren, que procuro disuadirlo del mal camino. 10 años tratando de influenciarlo y todavía Mariño no cambiaba. Influenciándolo de manera indirecta, con el pensamiento. No se puede poner adelante, pero Mariño se va a ir a un sitio no recomendable y inmoral. No se va a poner adelante el espíritu, no pasa, no hacen eso. Porque está la libertad, el libre albedrío, la decisión. Te ponen la idea, no vayas, no debes ir. Pero uno toma la decisión. Por eso uno no le puede echar la culpa ni siquiera a los espíritus inferiores. El espíritu inferior también te puede hacer lo mismo. Te viene y te da la idea, vamos, ya estamos listos, vamos, esta noche es viernes y el cuerpo lo sabe. Te dicen, pero tampoco te empujan. Uno toma la decisión. Por eso un espíritu, cuando uno le enfrenta al espíritu inferior, le dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué le aconsejas a mal? Un ratito, me dice el espíritu. Yo he enfrentado con esos espíritus. Y he dialogado con ellos. Me dice, yo no lo llevo de la manito. Él solito va. Yo le sugiero. Pues son cínicos, ¿no? Son bien cínicos. Yo le sugiero.
Él es el que toma, él es el que fuma, él es el que se frecuenta mujeres de dudosa procedencia, él es el que roba, él es el que mata, él, yo no soy. Bien cínicos son, ¿no? Pero es verdad. Igual un espíritu bueno le influencia con su buenos pensamientos, pero nosotros decimos, no escucho. Y eso me hace acordar cuando mi nieto estaba en un colegio cristiano, tenía 6 años de primer grado, y entonces, bien terrible era Mauricio. Ahora no, ahora es pura paz, peace and love. Ha cambiado muchísimo. Pero allí era terrible. Entonces la maestra lo lleva y lo manda al OVE. Antes era así, lo manda a la dirección y la consejera le pregunta, ¿qué pasa, Mauricio? ¿Por qué te portas mal? Entonces le dice, le voy a decir la verdad. Yo tengo aquí a mi derecha un espíritu que me dice que me porte bien. Y tengo aquí a mi izquierda un espíritu que dice que me porte mal. Y yo le caigo caso a este acá. ¿Entienden? Entonces él, que era un medium, porque es un medium evidente, veía a los espíritus y le hacía caso al que le aconsejaba mal. Por supuesto, averiguaron quién era él, porque hablaba así, se averiguaron que yo era espírita, y la cosa que Mauricio, el siguiente año, no pudo continuar en ese colegio porque le suspendieron la matrícula. Porque era espíritu, no tenían tolerancia, ¿te imaginas? Y una vez oró también, hicieron, a ver, Mauricio, porque ahí hacen oración. Entonces, a Dios, que los buenos espíritus nos protejan en esta mañana. Listo, con eso fue expulsado de ese colegio por sus ideas religiosas. Así que Mauricio tiene su antecedente por sus ideas religiosas. Dice, por más de una vez pude conducirlo a situaciones de esclarecimiento e iluminación, pero sin resultado, y como es de su conocimiento. Pero ahora observo su disposición algo modificada. No siente el mismo entusiasmo a recibir las sugestiones malignas de los infelices compañeros de rebeldía y desesperación. De sugestiones malignas, sugieren ellos. Siente indespreciable tedio en su posición de desequilibrio, y en diversas ocasiones he tenido la satisfacción de poder conducirlo a la oración solitaria, aunque sin conseguir sustraerlo a fondo de su rebeldía. Porque la oración de la madre y la influencia de los espíritus es como la gota que va cayendo en la roca. Una gota, otra gota. ¿Sabes que la gota llega a ser un agujero a la roca? ¿No? Ese ejemplo es verdad. Una gota tras gota tras gota, no un día, son meses, años, hasta que llega a romper la roca. Entonces así viene la influencia de estos espíritus, y se había dado cuenta de que ya todas esas oraciones, esas influencias, estaba ya moviéndolo, ya no sentía la alegría de estar con ese grupo de gente o haciendo daño como hacía. Dice, la venerable entidad hizo una ligera pausa en la conversación, continuando en tono de súplica. ¿Quién sabe si habrá llegado para él el divino instante de adquirir la iluminación interior? He sufrido mucho por ese pobre hijo, desviado del camino recto, y es posible que el Señor me conceda actualmente la gracia de llevarlo por la senda del bien. Por eso la oración no regresa vacía. Por eso nosotros tenemos que perseverar. Tenemos un monstruo en la casa, oren por ese monstruo, oren. No será un mes, pueden ser años. Puede ser que en el momento de su agonía recién reaccione y pida perdón. Pero ahí está nuestro trabajo. ¿No? Nada, que ya no oro por eso. No es la pena ese borracho, o ese sinvergüenza, o ese ladrón, o ese mentiroso. Si uno está haciendo su reforma moral, si uno está haciendo su apertura de conciencia, no puede guardarlo para uno, tiene que expresarlo. Y al expresarlo mentalmente, tampoco va a convencerlo, no va a hablarle, porque nos mandan un golpe, nos mandan una lisurota y nos botan, ¿no es cierto? Pero mentalmente uno puede orar, orar y orar. Dice, he sufrido mucho por ese pobre hijo desviado del camino recto, y es posible que el Señor me conceda actualmente la gracia de llevarlo por la senda del bien. Con esa finalidad estoy instando a mis afectos más puros. Enseguida, mirando al mentor con extraño brillo en los ojos, imploró: oh Alejandro, cuento con su apoyo decisivo. ¿Se dan cuenta que Alejandro era un espíritu bien elevado? Que todo el mundo le pedía ayuda. Necesito trabajar por Mariño, de cuya desventura hasta cierto punto me considero culpable. Y le confieso, amigo mío, me siento cansada y con profundo agotamiento espiritual. Miren, ya se estaba cansando, ya, estando en el mundo espiritual. Pero hay una cosa que dice, se siente culpable.
La comprendo, exclamó el interlocutor conmovido. La lucha incesante para arrebatar a un corazón amado que se encuentra prisionero de las tinieblas es como para agotar a cualquiera de nosotros. Paz. Si ellos siendo espíritus se agotan, ¿cómo será de nosotros? Nos agotamos, que esa bestia no quiere cambiar, ¿no? Sigue ofender a la bestia, pero no quiere cambiar, sigue lo mismo, en su misma idea. Si nosotros nos agotamos, fíjense, los espíritus si también se agotan. Pero tenga calma. Si Mariño comienza a sentir tedio, o sea, aburrimiento ante los compañeros en criminal desvío, entonces será fácil poder ayudarlo, colocando su espíritu en el camino de la verdadera elevación. En el libro En los espejos del tiempo, ahí es donde se habla sobre el Marqués de Sade. No, el Marqués de Sade está en ¿cómo se llama? Sexo y obsesión, cuenta la historia del Marqués de Sade. Marqués de Sade, han escuchado seguramente el sadismo, la palabra sadismo, ¿no? Si la conocen, la palabra sadismo viene del Marqués de Sade, que era un marqués que existió, que tenía un castillo de los placeres más inmundos y más perversos que pueden imaginarse. Él recreaba todos los placeres prohibidos y eso es siglos atrás, ¿eh? Lo que es ahora, él ya lo practicaba, inventaba y experimentaba. Bueno, y entonces ese Marqués de Sade, por la influencia de su mamá, ahí está su mamá también que oraba por él, su mamá ya estaba a un nivel más elevado, mucho más elevado, oraba tanto que llegó también a aburrirse de hacer daño. Porque uno de los pecados, uno de los grandes pecados que tenía, él compraba niños a los campesinos pobres para entregárselos a los nobles para que los estuprasen, o sea, para que los violasen, ¿no? Fíjese el nivel moral que tenía, de inmoralidad que tenía, y así eso, es el Marqués de Sade. Y entonces, la madre tanto influyó en él que por aburrimiento, no fue porque se transformó, vio la luz, por aburrimiento, pidió ayuda al mundo espiritual, a la madre, para que pudiese salir de eso. Fíjese, por aburrimiento. Entonces estaba lo mismo, pasando lo mismo acá. De no ser así, no me lanzaría en este cometido. Confíe en nuestra tarea y hagamos por él cuanto esté al alcance de nuestras posibilidades. Está todo listo en el campo de preparación. O sea, tiene que haber una señal de parte de aquel que está prisionero por estos espíritus atrasados de que quiere haber un cambio, se está hartando. Si no, no, impermeable. ¿Eh? Así venga, quien venga impermeable, así Jesús lo invite, impermeable, no acepta, está cerrado a cualquier otra cosa, contento donde está. Sí, aclaró la respetable matrona desencarnada. Algunos amigos me auxiliarán para traerlo, mientras otros se encargarán de ayudar a Octavia, encaminando inconvenientemente el asunto en el grupo. Octavia, apareció un personaje más. Pues bien, continuó diciendo atentamente Alejandro, en la noche indicada estaré presente para cooperar en su favor en todo lo que me sea posible. Después de enternecedora muestra de gratitud, nos quedamos nuevamente a solas. ¿Por qué el adoctrinamiento ha de hacerse en el ambiente de los encarnados? Indagué. ¿Semejante medida es una imposición en el trabajo de ese tenor? No, explicó el instructor, no es un recurso imprescindible. Tenemos varios grupos de servidores en nuestro plano dedicados exclusivamente a ese género de auxilio. Entonces tenemos ya otra especialidad. Estamos aprendiendo especialidades de los espíritus. ¿Eh? Estos son espíritus especializados en adoctrinamiento. Tenemos especializados en desencarnar, tenemos especializados en la mediunidad, tenemos especializados ¿en cuál? En la, ser intercesores, ¿no? Tenemos especializados en magnetismo. Miren, todas las especialidades que hay. Los puestos de socorro y las organizaciones de emergencia en los diversos departamentos de nuestra esfera de acción cuentan con avanzados núcleos de servicio del mismo orden. Pero en determinados casos, la cooperación del magnetismo humano puede influir más intensamente en beneficio de los necesitados que se encuentren en la superficie de la Tierra, cautivo en la zona de sensaciones. ¿Me entendieron? Entonces van a trabajar con los encarnados como nosotros, porque acá vemos que el hijo Mariño no estaba muerto su cuerpo, estaba encarnado. Aún así, la colaboración de los amigos terrestres, aunque es apreciable, no constituye un factor absoluto e imprescindible. Pero, cuando es posible y útil, nos valemos de la ayuda de los mediums y de los adoctrinadores humanos, no solo para facilitar la solución deseada,
sino también para proporcionar enseñanzas vivas a los compañeros encarnados, despertándose en sus corazones la espiritualidad. Mediums y doctrinadores humanos. Esto es lo que se hace en una casa espírita. Vamos a ver qué pasó. Dice el mentor sonriendo, prosiguió. Ayudando a las entidades desequilibradas, se ayudarán a sí mismos. Adoctrinando, acabarán igualmente adoctrinados. Es lo que pasa. Cuando uno comienza a estudiar la doctrina espírita, y la estudia a manera, vamos a ver, de curiosidad, comienza a estudiarla realmente, la doctrina lo envuelve a uno. Cuando uno empieza a enseñar la doctrina le enseña a uno y lo transforma a uno. Eso es lo que hace la doctrina. Porque uno, si yo voy a enseñar el amor al prójimo y no soy capaz de perdonar a alguien que me ha hecho algo, ¿qué pasa? No puedo. Si estoy hablando de amor y de perdón y no soy capaz de perdonar esto, entonces va entrando como un boomerang, ¿no? Todo lo que digo regresa a mí. Todo lo que estoy diciendo aquí, leyendo, también lo estoy leyendo para mí. Satisfecho con las aclaraciones recibidas, pasé a considerar el caso personal de la tierna entidad que nos visitara. ¿Por qué permanecería un espíritu iluminado en servicios consecutivos a favor de alguien que se complacía en continuar en la sombra? Claro, porque el espíritu de esta señora, esta venerable señora, estaba para ir a niveles mejores, a continuar su evolución, su crecimiento. Más no, hace 10 años que está aquí en los niveles inferiores, en la corteza de la tierra, influenciando a su hijo, no lo quiere abandonar. Está cansada ya. El orientador vino al encuentro de mis interrogaciones explicando. La dedicada amiga que nos visitó es una pobre madre que continúa luchando después de la muerte física. ¿A quién se refiere en su intercesión? Pregunté. Fíjese, oído a la noticia. A un hijo que fue sacerdote en la tierra. ¿Sacerdote? Pregunté profundamente sorprendido. Sí, aclaró Alejandro. Los desvíos de las almas que recibieron tareas de naturaleza religiosa son siempre más graves. Lo mismo puedo cambiar la palabra sacerdote, podemos poner la palabra espírita. ¿No? O sea, sacerdote, no crea que solo vamos a golpear. Pastor. ¿Qué más podemos decir? Rabino. O sea, no crean, que tenía que ser católico. No. En todos lados se cuecen habas. Por si acaso, no se ofendan los católicos y se sientan bien los que no son católicos. No. Esta sacerdote puede ser cualquier dirigente de cualquier movimiento religioso o de doctrina espiritual. Sí, aclaró Alejandro. Los desvíos de las almas que recibieron tareas de naturaleza religiosa. Tareas de naturaleza religiosa, no estás señalando solamente a una religión en específico. Son siempre más graves. Existen presbíteros, o sea, un presbítero, el que ha estudiado y se ha dedicado a la iglesia, que contrariamente a todas las esperanzas de nuestro plano, se entregan por completo al sentido literal de las enseñanzas de la fe. Reciben los títulos sacerdotales como los médicos que no sienten amor al trabajo de curar, o como los abogados sin ninguna especie de devoción al derecho, claro. Hay profesionales que se recibieron por recibirse y solamente para lucrar, no tienen el amor al trabajo, o así hay sacerdotes también, no les quedaba de otra y se meten allí. Aprecian los intereses inmediatos, persiguen los honores mundanos y terminada su existencia transitoria, se encuentran con el doloroso fracaso de la conciencia. Por eso encontramos dentro de las iglesias semejantes lagartos, está de moda la palabra, en serio. Entonces no nos sorprende cuando vemos que hay violaciones de niños por encargados de instituciones religiosas que trabajan con niños, no estoy hablando solamente de católicos, hay también evangélicos, se ven esas cosas. Porque dice, eso debería leer el libro Sexo y Obsesión, ahí lo describe muy bien, de que son espíritus atrasados, espíritus inmorales, que encarnan y tratan de tapar sus niveles inferiores, sus deseos inferiores, con el hábito o con el traje de sacerdocio, ¿no? Habituados al incienso de los altares y a la sumisión de las almas encarnadas, no reconocen la mayoría de las veces sus propios errores y prefieren encastillarse en lamentable rebeldía que los convierte en genios de las sombras. Claro, son hipócritas. En este particular, acentuó el instructor modificando la inflexión de su voz, debemos reconocer que semejante condición en este lado de la vida
es la de todos los hombres y mujeres de inteligencia notable, con excelente cultura terrestre, pero desviados del verdadero camino de elevación moral. Comúnmente las personas más sensibles y cultas creen el mundo que le es peculiar y esperan sustraerse a la ley de testimonio propio del campo de las virtudes edificantes. Acostumbradas a la fácil adquisición de ventajas convencionales en la tierra, pretenden resolver, después de la pérdida del cuerpo físico, por el mismo proceso, los problemas espirituales, y encontrando solamente la ley que manda conceder a cada uno según sus obras, no es raro que agraven su situación, internándose en el oscuro paraíso de la desesperación, en la que se reúnen innumerables compañías de la misma especie. Claro, la ley de afinidad, esos que hicieron mal uso de los cargos sacerdotales, de las responsabilidades espirituales, se van a reunir en el mundo espiritual. Entre ellos, en los niveles inferiores, se atraen. Dice, entre las criaturas de ese orden sobresale el porcentaje elevado de los ministros de varias religiones, ¿ven? No solamente de una, de varias. Refiriéndonos apenas a los de las escuelas cristianas, verificamos que la mayoría no sigue el ejemplo del propio Maestro Divino. Cierran los ojos y oídos a los sacrificios apostólicos. Sí, cierran los ojos a los oídos a los sacrificios apostólicos. No, se meten en las instituciones educativas y abusan de la niñez. O abusan, roban del dinero, viven de lujos y se muestran como que ellos no merecen todo, están metidos allí. Dice Simón Pedro, Juan Evangelista, Pablo de Tarso, representan para ellos figuras demasiado distantes. No, eso no, serán fanáticos. Se apegan a las decisiones meramente convencionales de los concilios, estudian apenas los libros eclesiásticos y quieren resolver las cuestiones a través de programas de dominación por el culto exterior. Son estos los que le meten miedo a los creyentes, ¿no? Por ejemplo, los católicos, el poder del confesionario. Abusan del confesionario porque hacen creer de que ellos tienen autoridad sobre perdonar pecados. Entonces uno va con la cola de paja, va al sacerdote, se confiesa, el sacerdote, bueno, te perdono, te sabes 4 Marías, pero deja tu donación y estás perdonado. O van al pastor, el pastor dice, sí, hijo mío, pero tú debes de diezmar más. Tu fe, demuestra tu fe, pero da más dinero. Son comerciantes, son aquellos que Jesús echó del templo. El alejamiento, gracias por el dato, está acá un espíritu que me dice, acuérdate eso. Acuérdense el pasaje, ahora que vamos a llegar a Semana Santa, el pasaje de que Jesús va al templo de Jerusalén. Y en el atrio, la entrada del templo de Jerusalén, que era una maravilla arquitectónica. Todos, buen judío, tenía que llegar al templo. Y llega Jesús y ve que en el atrio, la entrada principal, ¿no?, para entrar al templo, era un mercado de pulgas, donde había cambio de moneda, pero a cambio de moneda no un cambio justo, sino, y la única moneda que podía entrar era la moneda oficial que recibía Dios, o si no podía. Entonces, al cambio de moneda, abusaban de los cambistas, tenían que ser compradas allí las ofrendas de animales, no podías traerla tú de tu chacra, de tu granja, tu ave no, tenía que ser allí porque son especiales y alimentos, todo es un verso. Entonces Jesús, ¿qué hace? Se enoja y los echa, los expulsa, ayudado por... Él no los echa solos, eso es lo que piensa la gente, no, que los echó a patar. No, él tenía todo un equipo, eso lo vemos en Haber Luz, lo vemos también hace 2000 años. Hay muchos libros, hermanos, que pueden darnos todas ilustraciones de cómo fue la vida de Jesús. Los celotes eran los guerrilleros y los seguían. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote era celote, el que los traiciona. Era celote. Entonces, cuando él dice fuera de aquí, los celotes primeramente contuvieron a la guardia. Había una guardia que tenía el templo, que bastaba que ellos ingresasen y lo botaban a Jesús a patadas. No se metieron porque los celotes eran grupos guerrilleros y estaban armados. Tenían sus cuchillos, sus espadas, pero sabían que estaban allí, entonces se quedaron, así como está haciendo la policía ahora, se quedan mirando. Por eso están los que hacen lo que quieren, se quedan mirando porque le han quitado autoridad, es otro tema. Bueno, pero así, se quedaron fichos, porque usted puede decir, pero ¿cómo? Si había tantos soldados de los mismos
del mismo templo, que fueron los que apresaron a Jesús, los que torturaron a Jesús con Barrabás, eran soldados de los judíos, que no podían tener lanzas, tenían báculos, pero unos mazos tremendos. Bueno, la cosa es que por eso Jesús los echa. Y entonces esa es la figura de lo que está sucediendo ahora. Otra versión, pero igual hacen los templos mercados. Entonces, han hecho en casa de mi padre una cueva de ladrones. Eso es el mensaje de Jesús es para siempre. Todavía es válido y muy válido. Dice, se apegan a las decisiones meramente convencionales de los concilios. Estudian apenas los libros eclesiásticos. Yerguen basílicas suntuosas, o sea, grandes construcciones, olvidando el templo vivo de su propio espíritu. Homenajean al Señor tal como los orgullosos romanos reverenciaban la estatua de Júpiter, intentando sobornar al poder celeste por la grandeza material de las ofrendas. Las ofrendas. Mientras más des, Dios te bendice, Dios se alegra. Da más, pero ellos se lo reparten. Pero dice, olvidan el corazón humano, menosprecian el espíritu de humanidad, ignoran las aflicciones del pueblo al que fueron mandados a servir, y ciegos a los propios desvaríos, aguardan un cielo fantástico que entronice su vanidad criminal y su ociosidad cruel. Hoy día leí un artículo que escribía Elton John, ¿no es cierto? Elton John lo conocen al pianista, ha hecho una película, y entonces en la película Elton John reclama de hipócrita, lo nombra al Papa y a la curia católica, al Vaticano, porque dice de que se llama el Consejo de la Pureza de la Doctrina, que es un grupo de sacerdotes de allá del Vaticano, que se encargan de cuestionar las cosas de que no van con respecto a la doctrina. Entonces, el tema del matrimonio gay obviamente lo han tachado, que no puede un sacerdote bendecir algo que Dios no permite. Porque si nos vamos al Antiguo Testamento, dicen, hombre no se cueste con otro hombre, ¿no? Que eso es abominación. Entonces, sustentan eso, que no puede un sacerdote bendecir matrimonio gay. Entonces, Elton John, que es gay, casado con este compadre que se llama David, hace muchos años, se encontró su felicidad, bueno, ese es su tema, y hay también hay una posición espiritual también para eso, no me hagan esa pregunta, porque es un tema muy largo, pero le dice hipócrita al Vaticano, al Papa, porque dice, ellos han invertido como inversionista, valga la redundancia, de la película que él hace de su vida. O sea, la película que hace de su vida, hay inversiones, ¿no? Y entonces uno de los inversores ha sido la Iglesia Católica. Y entonces dice, ustedes han ganado, esa película ganó mucho dinero, han ganado dinero en cuanto a mi vida privada, mi vida íntima, mi relación, porque ahí dice en la película, hacen una gran apología de su matrimonio gay, y ahora me censuran. O sea, sirvo yo mi decisión de tener un esposo de mi mismo sexo para lucrar, para ganar dinero para ustedes, pero no sirvo para ser bendecido por la iglesia, ¿no? El doble mensaje, bueno, el doble mensaje, el doble rasero. Y tiene razón, ¿no? Tiene razón. Igual que la iglesia también invierte, no solo la iglesia católica, la iglesia evangélica también invierten en la industria del armamento, de la guerra. O los bancos, el Banco Ambrosiano, que lava en activo. Entonces, esa es la cueva de ladrones. Pues eso se habla de hipocresía, tiene razón. Es una hipocresía. Bueno, me estoy desviando. Dice Alejandro, en este punto de las explicaciones, como si fuera llamado a pensamientos más profundos, guardó silencio por algunos segundos y continuó enseguida. Para estos, André, la muerte del cuerpo es un acontecimiento terrible. Algunos se enfrentan valerosamente a la necesaria y provechosa desilusión, pero la mayoría, huyendo del doloroso proceso de readaptación a la realidad, se precipitan en los campos inferiores de la inconformidad presuntuosa, organizando peligrosas agrupaciones de almas rebeldes con las cuales tenemos que luchar a nuestra vez. O sea, una vez que desencarnan esos espíritus que han sido malos, utilizando mal su investidura, algunos se arrepienten, pero la mayoría, dice, se sumergen en las regiones inferiores formando grupos que van a atacar a su vez a los espíritus
que están siguiendo la línea recta. Dice que todas las escuelas religiosas hablan del infierno, de penas angustiosas y horribles, donde los condenados experimentan torturas eternas. Pero son raras las que enseñan la verdad sobre la caída de la conciencia dentro de nosotros mismos, aclarando que el plano infernal y la expresión diabólica encuentran su inicio en la esfera interior de nuestras propias almas. Claro, si yo voy a ir a esas regiones inferiores es porque ya yo soy un espíritu inferior. No es un castigo, queridos hermanos. Dios no me está castigando, diciendo, tú has hecho daño, te vas al infierno. No, solito me voy, con mis propios medios me voy, por afinidad. Ya soy un espíritu inferior, ya soy un espíritu atrasado, ya soy un espíritu con deudas. Entonces muere el cuerpo físico e inmediatamente me sumerjo en esas profundidades. O en un momento de lucidez y ayudado por espíritus buenos, puedo arrepentirme y ser llevado a niveles inferiores, pero a refugios, donde me tendrán que readaptar, reeducar. O sea, Dios no abandona a sus hijos, pero está la decisión de uno. El orientador amigo hizo un nuevo intervalo y después de pensar en silencio durante algunos minutos consideró: usted comprende, los que caen por ignorancia aceptan con alegría la rectificación, siempre que se mantengan en el patrón de buena voluntad sincera. Pero los que se precipitan en el desequilibrio atendiendo a la sugestión de orgullo experimentan grandes dificultades para poder asimilar la corrección en sí mismos. Por eso, hermanos, la eutanasia, y me metí a otro tema, la eutanasia no debe practicarse porque esa persona que está en agonía, supuestamente está sufriendo, ¿sí? No supuestamente está sufriendo, esa persona puede ser que en ese momento final de sufrimiento se arrepienta de todo lo que ha hecho. Entonces viene, y eso me lo puede confirmar el doctor Aranda, lo que nosotros llamamos la mejoría de la agonía. Mejora el paciente y le da tiempo, así sea minutos, así sea una hora, así sea un día, para que pueda llamar a todos los que le debe algo y pedir perdón por los que les hizo. Eso lo ayuda para que pueda ingresar al mundo inferior, pero a un refugio, donde no será atormentado. ¿Ven? Por eso no se puede quitar la vida, porque dicen los espíritus superiores que puede ser en el último minuto que esa alma se arrepiente y entonces es conducido a estos lugares. Observando que el mentor hizo una nueva pausa, pregunté: pero si el error voluntario pertenece al sacerdote, en el caso que examinamos, ¿cómo explicar el sacrificio materno? Alejandro no titubeó. En nuestro plano hay renuncias sublimes, exclamó, por amor, pues, sensibilizado, dentro de los cuales existe el compañero que se sacrifican por los otros a través de muchísimos años. Pero en el proceso que estudiamos, nuestra amiga tiene su porcentaje de culpabilidad. ¿Por qué? Porque en su condición de madre quiso forzar las tendencias del hijo cuando era joven. En realidad, él había encarnado para realizar una tarea elevada en el campo de la filosofía espiritualista. No iba a ser, no venía con una preparación para ser sacerdote. No obstante, en modo alguno se encontraba preparado para el puesto de conductor de almas. Su progenitora lo obligó a aceptar el ingreso en el seminario, violentando su ideal, y en forma indirecta colaboró para que el orgullo se hiciera excesivamente acentuado. Interpretando sus tendencias para la filosofía edificante como si se tratara de vocación sacerdotal, le impuso el hábito de los jesuitas, que él mancilló con su excesiva vanidad. ¿Ven? Por eso era culpable. Por eso, padres, no obliguemos a un hijo a estudiar lo que nosotros quisiéramos que estudien. Démosle la oportunidad que ellos decidan. Si él quiere ser pintor, es su decisión. Si él quiere ser ingeniero, es su decisión. No, porque la tradición de la familia y lo obliga al hijo. Yo tengo un paciente y amigo que estudió Derecho. Terminó Derecho. El día que se recibió, ya su mamá había desencarnado, su papá, no hablemos de él, y la abuela que lo crió y lo ayudó en todo esto, estuvo muy contenta. Terminó la carrera, la noche que se recibe, el título que le dan, pues le dan su cartón, se lo entregó a su abuela. Abuela, aquí está mi cartón, pero yo no soy abogado, no voy a ejercer.
que es ahora, es un gran fotógrafo internacional. No digo su nombre, no digo su nombre, que hace sus exposiciones no acá, acá es algunas, pero pero hace sus exposiciones en el extranjero. Su vocación era ser fotógrafo. Es estupendo fotógrafo. No el fotógrafo que le toma la foto o carnet, ¿no? Sino el fotógrafo, el artista. Yo le digo, tú eres un artista. Qué increíble lo que haces. Sí, y soy abogado. Él me contó toda esa historia, yo lo conozco, es un amigo mío. Pero, ¿cómo es, no? No obstante, dice, no se encontraba preparado. Claro que nuestra hermana se hallaba en posesión de las más santas intenciones, no vamos a dudar de las intenciones de la mamá, pero ella la que quería, quiero que mi hijo sea sacerdote, quiero que mi hijo sea pastor, quiero que mi hijo sea rabino. Mi abuela entregó a mi papá a la iglesia, pero en sus oraciones no lo obligó. Mi papá, mi abuela dice, yo lo separé a mi hijo, de los 9 que tuvo, para Dios. Bueno, tenía razón, pero mi papá fue con su propio consentimiento un presbítero, un obispo después. Dice, pero se siente en el deber de participar en los sufrimientos del hijo. Sufrimientos que, por otra parte, todavía él no llegó a experimentar en toda su extensión, por causa de la coraza de insensibilidad con que la rebeldía vistió su alma desviada. Habiendo hecho Alejandro una pausa más larga, interrogué, pero si el hijo fue llevado a una situación difícil para la cual no se encontraba preparado, ¿será tan grande su culpa? ¿Cuántas hojas faltan? No, apuremos entonces, no aceleremos, si no vamos a terminar. Mira, pues, que yo me demoro porque tengo tantos, ahorita me están dando otro ejemplo que interesante de una mediunidad que yo realicé a un obispo católico, lo que le decía al que estaba ahí. Ya. El instructor sonrió en vista de mis reiterados interrogantes y aclaró. La progenitora erró por su imprevisión, pero él falló por sus abusos criminales durante su oportunidad en el servicio sagrado. Alguien puede abrirnos la puerta de un castillo por exceso de cariño, pero porque hayamos obtenido semejante facilidad, ello no significa excepción ¿de qué? De culpa en caso de que menospreciemos la oportunidad destruyendo los tesoros puestos bajo nuestros ojos. Por eso mismo la cariñosa madre está llevando a cabo la rectificación amorosa de un error, mientras que el infeliz hijo expiará sus graves faltas. Yo me acuerdo de una mediunidad que hice y incorporó el espíritu de un obispo católico. Ups, y había sido jesuita porque miraba de arriba abajo así. Y yo estaba ahí al lado de él, le había dejado el espacio y habló y ninguneó a todo el que quiso porque él es de un obispo católico. Claro, espíritu atrasado, ¿no? La progenitora erró por su imprevisión, ya, eso no me he dicho. Esta explicación cerró la conversación referente al asunto. En la noche previamente señalada, acompañé al pequeño grupo que buscó Mariño para proporcionarle auxilio espiritual. Nuestra reducida expedición solamente estaba constituida de 4 entidades: Alejandro, la progenitora desencarnada, un compañero de trabajo y yo. Con gran sorpresa vine a saber que ese compañero nuestro, de nombre Necesio, los nombres son portugueses, por si acaso, por eso es un nombre medio rarito, ¿no? Actuaría como intérprete junto al infeliz sacerdote. Intérprete, fíjese, ¿por qué? Necesio había sido igualmente un presbítero militante y se mantenía en un patrón vibratorio accesible a la percepción de los amigos de orden inferior, ¿no? O sea que su vibración todavía era un espíritu esclarecido, todavía podía acceder al nivel vibratorio de los amigos del orden inferior. Mariño no nos vería, según nos informó Alejandro, pero alcanzaría a ver al ex colega, entraría en contacto con él y recibiría nuestras sugestiones por intermedio del nuevo colaborador. ¿Ven? Porque ellos estaban ya en otro nivel. ¿Ven cómo Andrés ya había subido nivel? Admirando la sabiduría que preside semejantes trabajos de cooperación fraternal, seguí atentamente al grupo que se dirigió a una iglesia de construcción antigua. Si estuviese aún en la carne, tal vez el cuadro bajo mi vista me despertase terribles sensaciones de pavor, pero ahora la condición de desencarnado me imponía disciplina emotiva. El templo, escuchen, estaba repleto de figuras patibularias. Innumerables entidades de los planos inferiores se congregaban allí, cultivando más allá de la muerte las mismas ideas del menor esfuerzo en el campo de la edificación religiosa. ¿Quiénes estaban allí? Dice, algunos sacerdotes envueltos en vestiduras negras permanecían también al pie de los altares,
mientras uno de ellos, que parecía ejercer funciones de jefe, comentaba desde un púlpito el poder de la iglesia exclusivista a la que pertenecían, exponiendo con extrema sutileza nuevas teorías sobre el cielo y la bienaventuranza. Espíritus, ¿eh? Espíritus. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que espíritus fracasados que quedaban todavía en los niveles inferiores? Estos son. Se quedan allí, en las iglesias. Por eso mi padre, cuando decía los domingos que lo perturbaban tanto los espíritus, que se acababa el gas, que no venía tal Fernando, que uno de mis hermanos se enfermaba, que por aquí y por allá, que no estaba su ropa, lo perturbaba bastante. Y me dice, pero tengo que ir rápido. ¿Por qué? Porque el diablo me gana. Primero llega el diablo. Ay, iglesia, tenía razón. Asombrado, oí la palabra amiga de Alejandro que me explicaba gentilmente. No se extrañe. Los desesperados y perezosos también se reúnen después de la transición de la muerte física, según las tendencias que les son peculiares. Yo vivía al lado de la iglesia, porque la casa pastoral queda construida al lado de la iglesia, del templo. Yo recuerdo que mi vecino me dijo, David, ¿por qué hacen servicios religiosos en la noche? ¿Cómo es que en la noche? Le digo. Sí, mi cuarto está pegado a lo que sería la nave de la iglesia, el templo. Y escucho que cantan y cantan y cantan, como los domingos en la iglesia. ¿Así? ¿A qué hora? Más o menos a las 2, 3 de la mañana, porque yo me despierto, tengo sueño muy ligero. Eso me despertó mi curiosidad y dije, esta noche me quedo a escuchar. Y así lo hice. Y tenía razón, se escuchaba que cantaba la iglesia, o sea, la iglesia evangélica, la iglesia metodista, se caracteriza porque cantan, ¿no? Su servicio básicamente es cantado. Viene la oración y invitan a la congregación que cante, el coro canta, todo es cantado. Bonito, es entretenido. Y entonces yo escuché también que cantaban, y después le dije a mi padre, papá, ¿verdad? No, te has soñado. Papá, sí cantan, hacen servicio religioso. Y entonces, a esto me lo comprueba, porque los espíritus siguen ligados allí, tal como acontece en las congregaciones de entidades rebeldes en la esfera de la superficie planetaria. Los más inteligentes y sagaces asumen la dirección. Muchos males son practicados inconscientemente por estos infelices. Pero eso, no todos los que van a las iglesias son los santos, ¿ah? Ay, caray. Oh, exclamé con asombro. ¿Cómo pueden entronizar la ignorancia a ese punto? ¿Quién podría creer en el cuadro que observamos? Si son entidades informadas en cuanto a la verdad, ¿por qué motivo aún se entregan a la práctica del mal? Tratase de acción maléfica inconsciente, esclareció el bondadoso Alejandro. Pero respondí aturdido, ¿por qué contrasentido las almas conscientes de la distancia que las separa de la carne no se rinden a las leyes del bien? El instructor sonrió y dijo, pero es que en la propia humanidad encarnada usted encontrará idénticos fenómenos. Transcurridos más de 1000 años de la enseñanza del Cristo, con la visión amplia de los sacrificios del Maestro y de sus continuadores, conscientes de la lección del pesebre y de la cruz, investidos con la posesión de los tesoros evangélicos, los hombres se abalanzaron a las llamadas guerras santas, exterminándose unos a otros en nombre de Jesús, y en su nombre instituyeron tribunales de inquisición llenos de suplicios, donde personas de todas las condiciones sociales fueron atormentadas por millares en nombre de la caridad de nuestro Señor. ¿Verdad? En la Guerra Santa murieron millones y en la Inquisición miles en nombre de Jesús. Como usted verifica, la ignorancia es antigua y la simple mudanza de indumentaria que la muerte física impone no modifica lo íntimo de las almas. No tenemos cielos automáticos, tenemos realidades. Por eso, si una persona ha sido mala y muere por el COVID, se irá a los niveles inferiores. No crea que pues murió COVID, ay, pero sufrió tanto en el COVID, sufrió porque lo necesitaba. Es un merecimiento también. Y se ha ido, ¿cómo era? Buenísimo. Entonces no se preocupe, está en un hospital. ¿Cómo era? Bien, fregado. Entonces está abajo. Sin disfrazar mi asombro, volví a indagar. Pero, ¿cómo viven esas desventuradas entidades? ¿Cómo viven esos espíritus? ¿Obedecen a sus propias organizaciones? ¿Acaso poseen sistemas especiales? Vamos a ver cómo viven, ¿eh? Es una aclaración, primicia. La mayoría aquí, aclaró el instructor, está constituida por entidades desencarnadas en situación de parasitismo. Son parásitos. ¿De quién? Naturalmente pesan en la economía psíquica de las personas con las cuales se juntan y en la atmósfera de los hogares que las acogen.
O sea, yo soy encarnado, voy a esa iglesia determinada, a esa otra iglesia, voy allí, finjo, hipócrita, cínico, voy, me confieso, canto, doy mi ofrenda, bueno, ya di mi ofrenda, ya me libré de los pecados, y me llevo un parcito a mi casa de esos espíritus que están allí. Y van a vampirizarme como parásitos, van a absorber mis fluidos, van a vivir conmigo. Pero no crea la existencia de organizaciones en las zonas inferiores, están organizados. Cuando uno dice espíritus inferiores, no está refiriéndose a su inteligencia, por si acaso. Inferiores moralmente, pero pueden ser más inteligentes que uno. Astutos, pero en la maldad. Ellos existen en gran número, a pesar de los ascendientes de orgullo y rebeldía que les inspiran las fundaciones. Y eso me hace acordar, yo prefiero demorarme esta clase, hacerla en dos, porque hay mucho dato me está dando. Me hace acordar, cuando estuve aquí con Jorge, hace años les digo, más o menos 10 años atrás, y entonces estuvimos haciendo, él quería unos medicamentos y comencé yo a hacer el trabajo que hago con el péndulo, buscando la respuesta espiritual de él, de su consciente espiritual, para ver qué medicamento era. Me dijo, David, te voy a decir una cosa, me dice, hay entidades aquí que son pertenecientes a los espíritus, ¿no? Rojos, sí, púrpuras, rojos. Y son terribles, le digo. Sí, son terribles. Están aquí, están molestos. ¿Por qué? Porque yo estoy acá y los espíritus buenos que me acompañan no les permiten entrar. Buscan influenciarte, buscan atormentarte. Y entonces yo haciendo memorias, ¿verdad? Fulano, fulana, fulano, están que me hacen la vida cuadritos. Entonces son estos los que influyen. Fíjense. Muy inteligentes, muy astutos, son espíritus perversos, ¿eh? Perversos. Me ha costado mucho librarme de ellos. Pero por ahí están, por ahí siempre vienen y a ver cómo está uno. Lo vigilan a uno. Ellos tienen todo el tiempo del mundo. Por eso yo les digo, queridos hermanos, no se confíen, no pierdan la vigilancia. ¿Cuál es la vigilancia? La oración y el evangelio, sencillo. No que se pongan allí un crucifijo en la puerta porque pasan por encima del crucifijo. Ni que se cuelguen acá, cualquier cosa, pongan humo. Se ríen. La autoridad moral que uno tiene es la que logra nuestra protección, porque vienen espíritus buenos a acompañarnos. Dicen semejantes, dice, ellos existen en gran número, a pesar de los ascendientes de orgullo y rebeldía que les inspiran las fundaciones. En semejantes agrupaciones dominan los genios de la perversidad deliberada. Aquí, bajo nuestra mirada, solamente tenemos a una asamblea de almas sufridoras y desorientadas. Usted no conoce todavía a los santos del mal en su verdadero alcance. No, pues Andrés Luis todavía no ha ido a las regiones inferiores, donde están las cuevas, donde están las ciudades tenebrosas, hay todo eso. En otra literatura, en otros libros estudiaremos eso. Allí están los verdaderos genios del mal. Y con un gesto expresivo acentuó: no vivimos en paz por esos focos de maldad. Nos compete luchar contra ellos hasta la victoria completa del bien. Hay una guerra espiritual. Ellos nos han declarado la guerra. Divaldo, la última vez que nos habló, dijo, se han unido los ortodoxos, judíos ortodoxos, son los fanáticos, los que llevaron a Jesús a la muerte, y los musulmanes, que son enemigos entre ellos encarnados, pelean todo, desde el tiempo de Jesús están peleando, pero en el mundo espiritual se han unido. Fíjense, ¿eh? Tal es la maldad, como dice, mi enemigo, el enemigo es mi amigo. O sea, mi enemigo, si su enemigo es su enemigo, es mi amigo. Entonces se han unido, se han asociado para destruir el espiritismo, porque somos los únicos. Dice, ay, qué arrogante. Somos los únicos que estamos realmente predicando la palabra de Jesús, la verdadera palabra de Jesús. Lo demás son adornos que tienen todas las iglesias, tantas rituales y tantas cosas. Y entonces somos nuestros enemigos. Y entonces nos atacan. ¿Sí? Y ustedes que están aprendiendo estas revelaciones que no te enseñan en ninguna parte, te va a hacer pensar más de una vez. Pucha, así es la cosa, así es la cosa, así es. Esta es la verdad. Esto no es Julio Verne, ni invención, ni locuración de algún escritor ahí, no. Esta revelación que nos hace Andrés Luis, que cómo es la cosa, cómo es la organización, dice. Entonces,
Ojo, una vez más sentí la extensión y la magnitud de los servicios que aguardan a los servidores leales de Jesús después de la muerte del cuerpo físico. Escuchaba con interés el ingenioso sermón del dirigente desencarnado. Estaba haciendo su prédica, su homilía. Cuando el nuevo cooperador que nos acompañaba, interesado en no inmiscuirse en la multitud por causa de su condición de visibilidad a los circundantes, nos hizo una ligera señal a alguna distancia, señal esa a la que Alejandro atendió inmediatamente, seguido por la afligida progenitora y por mí. O sea que, ¿cómo se llama? Celesio, ¿cómo se llama este amigo? A él sí lo podían ver, y él se movía despacio para no llamar la atención, y llamó a Alejandro, a él y a la señora, que no lo podían ver, porque su vibración era más elevada. El compañero había localizado a Mariño y nos llamaba al trabajo. En un rincón oscuro de una de las viejas dependencias del templo se mantenía la pobre entidad en meditación. La cariñosa madre se aproximó y le acarició la frente. Pero tal y como acontece a la mayoría de los hombres terrestres ante la influencia de las almas superiores, el infortunado hijo apenas sintió una vaga alegría en el corazón. No obstante, pudo divisar a nuestro nuevo amigo, con el cual estableció interesante diálogo. Después de haber recibido su afectuoso saludo, Mariño preguntó sorprendido: ¿también fue sacerdote? Sí, respondió Necesio amablemente. ¿Pertenece a los sumisos o a los luchadores?, interrogó Mariño, algo irónico, dando a entender que por sumisos entendía a todos los colegas cultivadores de la humildad evangélica, y por luchadores a todos aquellos que, no encontrando la realidad espiritual según la falsa promesa de su culto exterior, se hallaban entregados a la ingrata tarea de la rebeldía y la desesperación, ¿no? O sea, los falsos, ¿no? Pertenezco al grupo de la buena voluntad, respondió Necesio con inteligencia. Incapaz de percibir nuestra presencia a su lado, Mariño miró a nuestro compañero con sarcasmo y tristeza simultáneos y preguntó: ¿y por qué me busca? Supe que usted, amigo mío, le explicó el interlocutor con emoción, experimenta ciertas dificultades íntimas que también yo vengo sufriendo. La dificultad para conocer el bien, el cansancio de la permanencia en el mal, la necesidad de afectos y el tedio de las compañías inferiores representaron para mí enormes padecimientos. Mientras el sacerdote triste cambiaba de expresión facial, Necesio continuaba. Es muy amargo, reconocer la imposibilidad de vivir con esperanza, conservando al mismo tiempo el desencanto de vivir. Por eso fue llevado a Necesio, porque él podía hablar y él estaba con esas luchas también, había estado con esas luchas, pero ya se había esclarecido. O sí, es verdad, exclamó el interlocutor conmovido con la observación. ¿Y por qué no trabajamos contra esto? ¿Pero cómo?, interrogó Mariño con dolorosa inflexión. En la tierra nos prometieron un cielo abierto a nuestros títulos y la muerte nos reveló situaciones francamente opuestas. Claro, las religiones explicaba ustedes al ser trabajadores de Jesús, los cielos se abren, Dios mismo lo va a recibir, Jesús por supuesto, la Virgen María también. No administramos los sacramentos, ven cómo hipócritamente y cínicamente justifican. No fuimos investidos de poder, claro, le dieron el poder de perdonar pecados. Se la creían. Nos confiaron dominios y aquí nos impusieron humillaciones angustiosas. ¿A quién apelar? Insubordinarse es ahora un deber. O sea que ellos cínicamente piensan de que porque traían almas a Dios, porque hablaban de Dios, pero no practicaban lo que ellos decían, tenían un merecimiento mayor. Lo mismo que yo les dijera a ustedes: miren, tantos he ayudado, tantos le he llevado la palabra de Dios, la realidad de Jesús, el espiritismo, todo, y voy al otro lado y me dice: ya, pero ¿qué hiciste contigo con todo lo que estudiaste? Muy buen maestro fuiste, pero no practicante. Entonces, anda, cosecha lo que le faltó. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero ir así. Noté que nuestro colaborador se disponía a responder con sólida argumentación de esencia evangelizadora, hablando de las vanidades terrestres y de las interpretaciones arbitrarias del hombre en el campo de las leyes divinas. Pero antes que Necesio pudiese iniciar su conversación con alguna señal de contienda, Alejandro bondadosamente le advirtió: no discuta. No hay que discutir.
El interpelado modificó su disposición y con afabilidad consideró: sí, amigo mío, cada conciencia tiene sus luchas y problemas propios. No vengo a disputar su renovación compulsoria. Invitado por algunos amigos que se interesan por su felicidad desde un plano más elevado, vengo a invitarlo para una reunión. ¿Desearán acaso modificar mi rumbo como yo lo han intentado?, preguntó Mariño con curiosidad. ¿Ven? Porque la madre había intentado con otros amigos ayudarlo y no le había hecho caso. No habían tenido éxito, habían fracasado. Naturalmente fueron avisados de su nuevo estado íntimo, adujo Sentencio decidido, y tal vez pretendan ofrecerle nuevas ventajas. ¿Quién sabe? El interlocutor, o sea, Mariño, pensó por algunos minutos y volvió a hacer indagaciones sobre sus probables bienhechores. Pero nuestro compañero le informó con serenidad: no disponemos de tiempo para muchas aclaraciones. Creo que el amigo, como me sucedió a mí mismo, ganará muchísimo. Pero si desea intentar una solución para su caso, no debemos perder el tiempo. Se veía que Mariño penetraba en el terreno oscuro de la indecisión, pero su progenitora le enlazó con gran cariño, pidiéndole mentalmente que acompañara al mensajero sin duda alguna. Sin poder ofrecer resistencia a aquella vigorosa imposición magnética de amor maternal, enclamó por resolución: vámonos. Y ahí me quedo. Mañana continúa. ¿Qué sucederá? Mariño los acompañará. Nesecio irá con ellos. Alejandro le dirá: sépanlo mañana en el siguiente capítulo de esta novela. A continuación, bueno, preguntas hasta ahí. Sí, ahí nos quedamos con el suspenso, porque si no mañana no viene. Si le digo... A ver, ¿alguna pregunta hasta allí? Muchas aclaraciones, ¿no? Varias. Dice: en la recuperación de tierras contaminadas como las intoxicadas con mercurio, por decir un ejemplo, en que la tierra deja de crecer las plantas, ¿los espíritus creadores pueden ser invocados? ¿O qué tipo de espíritus deberían ser invocados para que intervengan? ¿Qué espíritus deben ser invocados para que intervengan? Miren, sabemos nosotros que los espíritus manejan todo. Si uno pide, en este caso, que vengan ellos directamente a limpiar la tierra, no lo van a hacer, no hacen eso. Pueden hacer de que intervengan, así como influencian personas que logren encontrar soluciones, o si son casos de autoridades, ponen en las conciencias ideas, despiertan conciencias para que puedan modificar eso. Si hay un envenenamiento de mercurio que no es natural, por culpa de alguna empresa, por culpa de... ellos tendrán que mover esa influencia, pero así que ellos vengan y hagan abracadabras y se limpie la tierra, no lo hacen, porque eso es culpa del hombre, y el hombre mismo tiene que resolverlo y encontrar las soluciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en época de campaña y prometen muchas cosas, pero hay promesas que sí son, pueden ser solucionadas, pueden ser ejecutables, siempre y cuando haya una política de gobierno que lo quiera hacer, pero siempre en democracia. Yo no estoy hablando de dictaduras, ¿eh? Soy contrario a las dictaduras, completamente contrario a los gobiernos autoritarios o gobiernos totalitarios, tipo Maduro, tipo Cuba. No, para nada. Pero así, cuando hay una buena voluntad, puede hacerse, y se hacen maravillas. Por ejemplo, si una empresa minera, ya vamos hablando un poquito más, la empresa minera era culpable de esto, la empresa minera tiene que limpiar eso. Y si quiere seguir explotando, tendrá que hacer para las condiciones que, primero, el agua sea para la población. Segundo, el agua sea para la agricultura, porque son las aguas las que contaminan. Y tercero, recién, sea para la industria. Entonces, hay soluciones. ¿Que le va a costar más a la minera y van a ganar menos? Sí, pero se puede hacer en democracia. Un gobierno que sepa hacer las cosas puede llegar a obligarlo a esto. Pero si el gobierno está metido en gente corrupta, seguirá la explotación, seguirá el envenenamiento. Entonces los espíritus van a ayudar a que despierten conciencia personas que sí, que tengan buena voluntad, que tengan temor a Dios. Hay una persona que no tiene temor a Dios, viene los espíritus, no influencian en nada. Mi conciencia está dormida. Bien, vamos a ver, ¿qué más?
Durante la clase de hoy mencionó que se puede rezar o apoyar a las personas con espíritus rebeldes, pero puede suceder que ellos rechacen nuestra ayuda u oración. ¿Es recomendable continuar insistiendo con esas personas que rechazan nuestra ayuda? O mejor, Claro, apoyamos, ¿por qué? o mejor, apoyamos a aquellos que lo reciben con alegría y agradecimiento. No, no, a los dos. Uno debe orar por todos. Pongamos que el problema está en casa. Entonces, la oración va a ser, como dije, como la gota, la gota, la gota. Hemos visto acá que la señora estaba, la mamá estaba insistía 10 años, no es un día, 10 años, para que recién hubiese una predisposición. Tampoco estaba decidido Mariño a cambiar, pero ya había una predisposición, ya se estaba cansando de ser así. Entonces puede llegar un momento en que hay un quiebre, ¿no? Que la persona está justamente, puede ser una situación límite, un accidente, la persona que era tan perversa, tan orgullosa, de repente le viene un derrame cerebral y queda paralizado, no está el orgulloso y quiere... Nosotros tenemos que cumplir con esta tarea de orar. Y la espiritualidad se encargará de cómo llegará ese mensaje. Por eso le digo, hasta el último momento puede ser que se arrepienta. No hay el tiempo. Nosotros vamos a decir, bueno, ya me cansé de orar por este, ya voy a orar por los que sí me agradecen. No, pues estás mal, pues. Esto está poniendo condiciones. Si yo oro por esa persona que está equivocada, lo hago por amor, porque sé de que es un espíritu enfermo, tengo que verlo así. Es un espíritu enfermo, es un espíritu que yo quiero, no quiero que sufra, pero si se empeña y hasta la muerte sigue con su mismo, ya sabemos dónde está yendo. Ahí hay que seguir orando por él para que haya misericordia y no sufra tanto, pero va a sufrir, va a sufrir. Dice, una tía está pensando llevar a su hijo donde un curandero para que le pasen cuy, porque está mal de salud. El curandero le ha dicho a mi tía que el cuy puede absorber el mal del cuerpo y la depresión, y así sanar a su hijo. ¿Qué opina el espiritismo acerca de esa práctica? ¿Está bien hacer esas cosas o es mentira lo que dice el curandero? Mira, a nombre de los cuyes que son sacrificados porque matan al pobre animal, ya desde ahí está mal. Desde ahí está mal. Me podrán decir, no, pero es folclore, es cultura religiosa popular, no, nada. Pobre animal, lo matan, mueren el animal, después lo abren y dicen, ah, ven acá está, pobre animal. Entonces, no hacer eso, no hacer eso. Estamos dándole de comer también al curandero. El curandero también dice, te cobra sobre el cuy, te cobra también sus servicios. Y siempre tiene daño, siempre. No tiene nada, siempre tiene daño. Si el hijo está enfermo, vaya a un médico, si no quiere un médico, vaya a un homeópata. Si no quiere un homeópata, ore por él. No busquemos estos, y eso que si es un buen curandero, es un médium, ¿no? Que está utilizando mal su mediunidad. Mal utilizando su mediunidad. Tiene su magnetismo y está utilizándolo mal. No se debe hacer eso. Entonces no caigamos en eso de ir a curanderos, a brujos, a hechiceros, ¿no? Acá me han dicho, ya no vienen, pero por el video. Yo creo que tengo daño. ¿Daño en qué? Sí, me lo ha dicho que tengo daño. ¿Cuánto te piensa curar por el daño? Tanto. Hoy yo te cobro la mitad y te quito el daño. Pero piden barbaridades, no piden un sol. ¿O cuánto cree que Jaime recibía por los consejos que le daba a Vizcarra? ¿Usted cree que es barato Jaime? ¿Ah? Y acá hay muchos que les gusta ir a curanderos, a brujos, que le lean las manos, que le lean las cartas, y se hacen caseritos. Yo le digo, en el barrio, cuando vivían mis hijos allá en San Miguel, en el parque, hay una casa, una señora, los días viernes, 10 de la noche. Ahora, pues el toque queda, no sé cómo están haciendo. No creo que lo haga virtual, capaz, ¿no? Las consultas, en fila hay gente, señoras, allí, 10 de la noche, atiende allí. Y va gente, y porque ya sabe, te dice, no, yo no me preguntó nada, me dijo todo. Y yo le pregunté a otra persona, ¿y por casualidad me has puesto a mí, has preguntado por mí? Sí. Estoy sonriente. ¿Y qué ha dicho? De que tú trabajas con espíritus. Sí, pues yo trabajo con espíritus, pues, pero de los buenos, no de los malos. Pues. ¿Por qué? Saben, pues, porque son mediums, que hay espíritus inferiores que le dan los datos, saben.
Como dice que en el gremio todos nos conocemos, sí, nos conocemos. Fíjese que es buena, le digo, es buena, ¿cómo me identificó? Sí, me dice que tú haces esto. Dijo otras cosas más. Sí, está. Es buena, pero ¿te cobró? Ah, sí, me cobró. ¿Y cuándo? Ah, está bien, ah. Y saqué la cuenta, ¿y tú? Está bien, buen negocio. Podemos poner una en la casa espírita, algo así, se lee la mano, se pasa el cuy. Y tendríamos para pagar el local. Eso hicieron en Ecuador, queridos hermanos, no es risa. En Ecuador, y por eso Ecuador fue desafiliado del Consejo Espírita Internacional. Porque una casa espírita, de un hermano muy amigo, muy querido, pero se equivocó, puso allí, se hace baño de florecimiento, se lee la suerte. Y entonces le preguntaron, ¿y por qué hace eso? Es para pagar el local, dice, si no nos alcanza. No, no hay justificación para eso, no hay baño de florecimiento, no hay nada de eso. Preguntas. Si es que alguien de mi familia ya ha tenido obsesión anteriormente y ahora compartimos la casa, pero no en el mismo piso, ¿es posible que si tiene algún espíritu cerca, se pueda acercar a mi familia? ¿Esas vibraciones bajas pueden afectarnos? Ella está viviendo aquí unos 5 días, pero no he sentido ningún tipo de perturbación ni a mis hijos. Pero la respuesta cae de madura. ¿Quién te perturba? Puede venir aquí a dormir a mi casa, por decir, un familiar, y ese familiar tiene todo un problema interior, un problema de mucho compromiso con la espiritualidad inferior, puede dormir hasta en mi habitación y lo encapsularán. La espiritualidad buena lo encapsula, le pone su campana magnética, sus barreras allí para que la espiritualidad inferior no te afecte. Porque es uno el que tiene que tener protección del mundo espiritual. Si yo me voy a preocupar porque ha venido fulano o fulana y vive en el piso de abajo, a sus espíritus subirán, es tu responsabilidad si suben. Porque tú le vas a abrir la puerta. ¿Cómo le abro la puerta? Con tu conducta. Con ya no hacer el evangelio, no orar, no dar gracias a Dios por las cosas que recibes. Entonces, ¿quién abre la puerta? Tú abres la puerta. Ahora, si tú sigues tu práctica, venga, así el diablo, venga abajo, no puedes subir. Así que no hay que tener miedo de eso. Tampoco decir, no puede entrar porque ya está obsesada. ¿Y cómo sabe que tú no estás obsesado? ¿Cómo estamos por casa? ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo te comportas? Entonces, ¿ves? Por eso dice, no mires el ojo ajeno. Mira la viga que tienes en el tuyo. No juzgues. Justamente hoy día el Evangelio. ¿Quién hizo el Evangelio hoy día en la mañana? ¿Alguien hizo el Evangelio? Ah, no de levantar la mano. Bueno, yo sí hice Evangelio todos los días. Ah, hice el Evangelio de José. Y el Evangelio venía hoy día, si yo lo abro al azar, hablaba de juzgar. No juzgues para que no seas juzgado. Fíjese que debe ser porque estaba haciendo algo de juzgar a alguien, ¿no? Y me rectifiqué y dije, pedí perdón. A veces caemos en eso, de juzgar a alguien, ¿no? Bien. Por A ver, último, ¿otra? la última, Doc. La La inmadurez. última, les digo. Sí, la inmadurez de una persona adulta está dentro de su plan reencarnatorio. ¿Qué? No escuché. La inmadurez de una persona adulta está dentro de su plan reencarnatorio. No confundan eso. La madurez como la inmadurez es potestad del espíritu. En el plan reencarnatorio de Mariño era ser un estudioso de la filosofía, un filósofo. La madre influyó y se hizo sacerdote. O sea, el plan reencarnatorio es decisión de uno. O sea, el plan reencarnatorio lo tenemos, pero uno decide qué hacer. Entonces no podemos decir, ese es inmaduro, ese es malo, ese hizo esto. Él lo decidió. Entonces no podemos decir y juzgar de que él era parte de su plan ser así, él vino así, vino para ser así. No, mentira, no es así. Es un facilismo, ¿no? Yo vine en mi plan reencarnatorio para ser infeliz. ¿Quién dice? Viniste para tener pruebas y sufrimientos, pero no ser infeliz. Porque dentro de la prueba y del sufrimiento tú puedes ser feliz. ¿Pero cómo? Haciendo el bien. Pues yo puedo tener mi cruz, pero me alegro cuando pude darle algo a un niño.
Por ejemplo, y no me gusta ponerme ejemplo, pero ya lo pongo, pues. Hay gente que me toca la puerta para libros y cuadernos ahora, también ya me tocan. Y entonces le digo, ¿cómo están? Y me mandan la foto, y están estudiando en el suelo. ¿Sabes cómo me duele eso? Y entonces trato de hacer todo lo posible para que esa persona, ese niñito, pueda tener sus cuadernos, sus cosas. Toco puertas, yo mismo, todos. O sea, no solamente, yo sí ayudo, yo también doy la mía. Pero dice que no sepan mi derecha lo que hace mi izquierda, o mi izquierda que hace mi derecha. Pero eso me da satisfacción, me da alegría. Entonces, tengo mis cruces, tengo mi sufrimiento, pero me alegro porque hice feliz a alguien. Dentro de lo que uno puede. No puedo, no tengo dinero, ya, pero puedo orar, puedo tocar puertas. Yo no tengo, pero mira, hermanito, mira, hermanita, mira, mi familiar, oye, tú que tienes un poco, ¿por qué no me das? Mira, no es para mí, es para... Entonces canalizas, tú eres el medio para ayudar. Entonces nadie puede decir no puedo hacerlo. Hay que decir no quiero hacerlo. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo, doctor David. Muy bien. Entonces, ya nos quedamos para mañana y damos en la página, a ver, 294, ¿ya? Vámonos, ahí quedamos. Muy bien, querido hermano, mañana es viernes, todavía queda, mañana terminamos la novela. Muy bien, nos despedimos. Bueno, entonces, mañana vamos a reunirnos nuevamente. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Cuídense, oren mucho. Chao Susana, chao Connie, chao familia Castillo Estoral, chao María Teresa, chao Karen, chao Laura, chao familia